Muy buenas noches en el Perú y América Latina y muy buenos días para toda nuestra audiencia de Europa y países asiáticos. Bienvenidos al programa Hablemos de Política que se transmite por Universal TV Digital. Estamos, como de costumbre, en 32 países y con una audiencia aproximada de más de 1,5 millones de televidentes. Como ya es habitual, esta noche tenemos como panelista a Alberto Reyes Villanueva, quien ya está con nosotros, y quien les habla César Sánchez Martínez, periodista de esta casa televisiva. Nos acompañan las candidatas Francisca de las Dioses Marcos, quien postula por Unión por el Perú, UPP, con el número 16, y la doctora Romelia Paredes, candidata con el número 22 por Victoria Nacional. 22. Número 22 por Victoria Nacional. Entonces, ya mismo le estamos dando pase a nuestro colega Alberto Reyes. Adelante, Alberto. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por vernos, gracias por la confianza que han depositado en nosotros. América, Europa, Asia, nos están viendo. Y tenemos a dos postulantes al Congreso, dos mujeres luchadoras, cada una en su campo, ambas dignas de respeto, y lo único que queremos es conocer qué saben de la Constitución, qué problemas hay, cómo los enfrentarían, entendiendo de que los legisladores no son el Ejecutivo, ¿correcto? Entonces, desde el Congreso, ¿qué harían? César, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante con tu primera pregunta. Bien, debemos recordarles que tenemos 18 candidatos presidenciales que van con sus respectivos grupos políticos para el próximo 11 de abril. Pero aparte de los candidatos presidenciales, hay otros grupos que van de manera independiente solamente con candidatos al Parlamento Nacional. Y tenemos aquí a la regidora por el distrito limeño de Comas, Francisca de las Dioses Marcos. Ella es la única candidata, por lo menos hasta ahora no conocemos otros, que representa al sector de personas con habilidades diferentes, lo que comúnmente se le conoce como minusválidos. Bien, Adela, ¿qué propuestas tiene desde la perspectiva del Congreso de la República? Como bien lo recordó Alberto, una cosa es el Congreso, donde se legisla, se representa, se fiscaliza, y otra cosa es el Ejecutivo, donde se ejecutan las leyes. Pues bien, ¿cuál es tu propuesta principal en ese sentido, Adela? Muy buenas noches con todos ustedes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Sí, soy una persona con discapacidad. Eso es lo que se dice acá en el Perú, ¿no? Persona con discapacidad. Definitivamente estamos en estos momentos, pues, ¿no? Postulando al Congreso porque queremos cambiar todo el sistema o muchos lados del sistema que tenemos actualmente. Definitivamente que está corrompido, un sistema que por años ha evitado que podamos seguir avanzando como país. Tenemos tantas cosas que podemos hacer, pero sin embargo la corrupción ha evitado que sigamos progresando como país. Tenemos tantas cosas muy buenas acá en el Perú, pero sin embargo seguimos todavía un país pobre. Son pocos nomás los que lamentablemente los grupos de poderes son los que se enriquecen a costillas de los más humildes, de las personas que actualmente vivimos, pues, ¿no? Viven en pobreza y pobreza extrema. Y en ese lado también están las personas con discapacidad, olvidados por diferentes gobiernos, las personas con discapacidad, los adultos mayores, y la violencia que ejerce día a día contra las mujeres, que es definitivamente, pues, no una lacra que está ocasionando que muchas mujeres mueran de una forma tan violenta, desaparezcan. Hemos visto que en tiempo de pandemia, a partir del 16 de marzo, que empezó la cuarentena acá en el Perú, vimos que la violencia hacia las mujeres
creció muchísimo más. Incluso las mujeres, muchas de ellas desaparecían. Desde el Congreso, lo que nosotros queremos es erradicar la violencia contra las mujeres, hacer valer nuestros derechos con leyes más justas, no solamente para protegerla a ella, sino a la familia, empoderar a las mujeres y dar una buena educación también a los niños, porque definitivamente la única manera de salir de esta crisis tan terrible que nos encontramos es dando una educación de calidad a todos los niños y jóvenes peruanos, que definitivamente ellos van a ser los que van a sacar al Perú adelante y que los que van a crear una nueva forma de vida para todos nosotros con educación de calidad. Eso es la principal propuesta que estamos dando, educación. Bien, gracias Adela. Ahora, Romelia, tú eres especialista en medios digitales, en medios virtuales, y tu principal propuesta es Internet para todos. Incluso hasta hablas de una ley que promueva la integración de todos los sistemas de salud. Teniendo en cuenta la realidad geográfica del Perú, ¿cómo se piensa realizar? ¿Cuál va a ser esa propuesta para que estos sistemas sean integrados, así como otros aportes más para el sector público? Prende tu micro, por favor, Romelia, tu micro está apagado. Ténganlos prendidos, por favor. ¿Ahí está bien? Sí, correcto. Gracias. En principio, yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de la campanita de Victoria Nacional. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, César, por la invitación a Universal TV Digital. En ese sentido, creo que la principal agenda política de llegar al Congreso como la ejecutiva de Victoria Nacional es la reactivación económica y la salud. Y una de mis propuestas banderas es una ley o un marco normativo que permita el sistema integrado de historias clínicas. ¿Por qué? Ahorita necesitamos coadyudar a nuestro servicio de atención primaria. Y haciendo un análisis de estudio con diferentes médicos con los que me he podido informar, es importante que las historias clínicas estén integradas. ¿Por qué? Hay 3 millones de desempleados que antes han estado en una EPS, o de lo contrario en un trabajo público, ¿no? Han tenido un seguro de salud, pero después de 3 meses lo pierden y luego se van al MINSA. Entonces, no hay un histórico de millones de peruanos que se atiendan en estos servicios de salud públicos. En ese sentido, más aún cuando estamos en pandemia, los médicos necesitan un diagnóstico rápido, eficiente y real, y con la información en la mano vamos a reducir todo ese engorroso tiempo, ¿no? Entonces, la teleconsulta y demás. Y antes de ello, antes de continuar, quiero decirles también que la accesibilidad es muy importante. Una ley que priorice o declare de interés nacional el Internet con acceso para todos. ¿Cómo? Hay que ser claros y precisos en este momento. La red de fibra óptica, la red dorsal de fibra óptica se viene implementando desde el año 2012 a la actualidad y solamente hemos llegado al 36%. Es decir, hay más de un 60% del país que no tiene internet. Segundo, del 100% de Lima, solo el 67% tiene internet. Tercero, la geografía de la costa, tierra plana, es diferente que a los valles de la sierra y de la selva. Entonces, esa geografía no nos permite que la fibra óptica pues llegue a todo el país. Actualmente hay una troncal que está en proceso de licitación, pero está en stand-by. Entonces, desde Victoria Nacional nosotros proponemos un convenio con Brasilsat, gobierno a gobierno. ¿Cómo? Porque actualmente se gasta 25 millones de dólares al año por contratar servicios de internet satelital de Brasil. Entidades como Minedu, Fuerzas Armadas y 45 instituciones del Estado le contratan servicios a Brasilsat. Entonces, nuestra alternativa de solución, porque comprar un satélite de comunicaciones es muy costosa, vale aproximadamente 1.300 millones de soles, y sabemos que estamos en crisis, no hay mucha caja fiscal, mucha caja para los próximos años, aún así tenemos un déficit fiscal también, no va a ser posible comprarlo. Entonces, la solución nosotros tenemos es
un convenio con Brasilsat para abarcar el 60% del país que falta de internet, porque necesitamos asegurar esa accesibilidad. Y cuando es de gobierno a gobierno, es mucho más barato y por convenio que las empresas privadas, ¿correcto? Que cuestan mucho más. Y además, la fibra óptica toma mucho más tiempo y en cambio el internet satelital solamente necesitan las antenas receptoras, pero a futuro necesitamos nuestro intersatélite de comunicaciones que nos dé independencia, soberanía, autonomía y poder de manejarlo desde acá, desde nuestro territorio. Gracias. Okay, gracias. Gracias. Adela, tú has tocado un tema muy importante, el empoderamiento de la mujer. Pero no nos quedemos en eso, no nos quedemos en eso. Hay que empoderar al ser humano. Al ser humano. El ser humano tiene que respetar a otro ser humano, sea quien sea. Y eso viene de casa y eso se enseña en primaria. Una pregunta para ti. Nosotros, César y yo, cuando estudiábamos en primaria, nuestros profesores y profesoras eran pues unas personas para respetar. ¿Qué le ibas pues a faltar el respeto? Tú te sentías orgulloso de tu profesor o de tu profesora. Hasta nos hacíamos la guerra, peleábamos entre nosotros diciendo que nuestro profesor o profesora era mejor que el nuestro. Sin embargo, desde la década del 90 para adelante, ha ido derrumbándose lo que era nuestra fortaleza. Han sacado el curso de religión, han sacado el curso de educación cívica, han sacado el curso de historia del Perú, han sacado el curso premilitar. Y los resultados están a la vista. Más que, y es bueno lo que ha dicho Romelia, conocimiento. Pero primero hay que formar la persona tipo japonés, primero hay que formar a la persona para que sea un buen educando. ¿Qué propondrías tú bajo tu experiencia? Mira, tú eres regidor ahorita de un distrito muy importante como Comas. En Comas hay señoras que tienen un solo celular en su casa y resulta que le van a dar la clase y no tienen señal de internet porque no tienen para eso, menos para, si la justa tienen para comer, menos tienen para eso. Y el Ministerio de Educación está demostrando que no está a la altura de la problemática. ¿Qué propones tú en cuanto a valores, Adelita? Definitivamente los valores empiezan por casa. Definitivamente los valores empiezan por casa, pero también en el área escolar. Como usted muy bien lo ha dicho, se ha perdido mucha educación cívica, que era muy importante porque yo también crecí, estudié en esa época donde había educación cívica, donde nos enseñaban que la familia era la base fundamental de la sociedad, donde nos enseñaban el respeto, donde nos enseñaban a amar a nuestro país, a nuestros símbolos patrios. Y todas esas cosas lamentablemente se han perdido. Hoy día tenemos una educación muy mala, de pésima calidad, porque incluso los jóvenes no solamente faltan a veces el respeto a los profesores en clase, sino entre ellos. Hemos visto lamentablemente por televisión cómo entre alumnos se pelean, se tiran al suelo, todo. Y eso ya no deberíamos de permitir. Es por eso que nosotros queremos, Unión por el Perú, quiere cambiar la reforma educativa, enseñar valores, que vuelva la educación cívica como parte de currículum escolar, pero también tenemos que empoderar a los profesores, porque ellos son los que van a enseñar y tenemos que hacer de que ellos también sean personas con valores y cada cierto tiempo pasar una evaluación, no solamente una evaluación en todo su tema educativo, sino una evaluación psicológica, porque también se ve que muchos profesores han pasado definitivamente cosas hasta profesores que se aprovechan de la situación de alumnos menores e incluso hasta han violado, se han aprovechado de que ellos son los profesores y hacen de que los alumnos pues no hagan lo que ellos quieren. Y eso también se tiene que ver, que el profesor que tenga, porque se ha visto ya que hay profesores que tienen
cosas, tienen denuncias y siguen como profesor, y eso ya no se debe permitir. Gracias, Fiscalizar Adela. y sacar a ese profesor. Gracias, Adela. Romelia, vamos a subir un poquito de escalón, siempre en el campo de educación. El Perú ha pasado por un proceso de acreditación de universidades. Sin embargo, yo soy profesor docente, he sido profesor docente, y te puedo asegurar que de todas las universidades, muchas no debieron ser acreditadas por su nivel académico, por O licenciadas. contenidos o licenciadas. En Chile, que es una comparación válida, sea la profesión que sea, se enseñan las normas internacionales de información financiera. Así estudies maestría de teología, así estudies psicología. También lo que te enseñan es gestión gubernamental, ¿sí? Y pregunta, estimada Romelia, ¿qué proyecto tiene tu partido o tú para la educación superior? ¿Qué alternativas tienes? Qué linda pregunta. Esa es una de mis más favoritas porque les cuento, yo soy docente universitaria en pregrado y posgrado en San Marcos, Villarreal, UNI y Ricardo Palma. En los últimos 8 años me he dedicado a la docencia, tanto en pregrado, y soy investigadora científica del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. He participado de procesos de licenciamiento en 2 universidades privadas, y te puedo decir que justamente una de las condiciones básicas de la calidad es la investigación científica. Y casi todas las universidades, sin distinción alguna, en la que tienen menos puntaje, esa es la investigación científica. Y el profesor Alberto Reyes no me va a dejar mentir. Todas, hasta las más tops, porque los jóvenes y los docentes no investigan, no hacen investigación científica y publican en revistas indexadas como Cielo, Scopus, entre otros. Entonces, ahí tenemos una gran debilidad. En ese sentido, una de mis propuestas de llegar al legislativo es modificar un poco el currículo. Primero, el curso, coincido con Adela, el curso de educación cívica, fundamental, porque ahorita existe personal social, pero no es completo. 2, el curso de educación financiera desde la primaria, porque el niño tiene que crecer en ese valor y sentido. ¿Cuál es el valor del dinero? De la propina que tú le das, tiene que saber esa capacidad de ahorrar y ir sembrando esa cultura financiera a largo plazo, y vas a tener jóvenes pues que sepan saber manejar sus tarjetas de créditos y asimismo pagar sus impuestos y demás. La formalidad es una forma de disminuir así también. En ese sentido, la Corporación Andina de Fomento, ¿qué nos dice? El peruano no ahorra y tiene una pésima cultura financiera. Entonces, hay que enseñarle al joven la educación financiera. Tercer curso, que es importantísimo para mí, es metodología de la investigación desde la secundaria, como una actividad, curso alternativo, porque no esperar pues, a que termine en el 10º ciclo su tesis o seminario de tesis, como se le llama, y luego se demoran 2 o 3 años porque no saben algo tan sencillo que es investigación, que es un problema, y peor aún, no saben una cita textual, diferenciar de un parafraseo, 40, 140 caracteres. En fin, entonces, esos cursos son muy importantes. Además, también una de mis propuestas es un marco regulatorio, una ley marco. Tenemos la Ley General de la Educación, la 28044, en el artículo 4A, ya se exponen los CEPROS. Entonces, un vehículo adicional, es decir, mediante una modificatoria que permita que los jóvenes de 3º, 4º, 5º de secundaria estudien carreras técnicas llamados liceos técnicos en la secundaria de acuerdo a las potencialidades de las regiones. Es decir, técnico en aduanas, Callao, técnico forestal, agrícola, regiones de la selva. Porque es importante que los jóvenes terminen. El año pasado terminaron 400,000 jóvenes, que terminen con un diploma técnico. Ya, si no quieres estudiar pues una carrera técnica, la cual va a estar dictado por un instituto técnico que esté licenciado por SUNEDU, ¿correcto? Y esto a su vez monitorea todo el proceso de los estándares de calidad y currículos mínimos. Pero si no quiere el joven esa carrera técnica, hay 4 grandes ramas que tiene que estudiar como si fuera una preparatoria y no esperar salir del colegio para pagar la academia preuniversitaria y recién postular. Las ciencias matemáticas, sociales y demás, las letras y cultura general, que le permitan postular a la universidad y estar capacitado. Asimismo, nosotros necesitamos descentralizar las universidades públicas como UNI, San Marcos, Villarreal y La Molina hacia las regiones. Se puede hacer. Todo es cuestión de voluntad y una ley que lo permita. Hay miles de jóvenes en provincias que necesitan esa oportunidad. Gracias.
Bien, gracias, Adela. Tú eres regidora del distrito de Comas, uno de los principales de Lima Norte. Allá hay grandes colegios como la Gran Unidad Escolar, bueno, ahora el Colegio Nacional Carlos Bici, el Estelfestín, el Instituto de Comercio número 62, el Estados Unidos y todas esas cosas. Te digo eso porque yo soy egresado, soy carlovicito por si acaso. He vivido años en Comas y conozco la realidad comeña, aunque ya no vivo ahí, pero conozco esa realidad. Pues bien, una de las cosas que Comas y otros distritos marginales y populares se caracteriza es por la delincuencia. Desde la perspectiva del Congreso, ¿qué se puede hacer o qué vas a hacer? ¿Qué va a proponer en este caso Unión por el Perú para reforzar la seguridad ciudadana? Uno. Y dos, ¿va a haber un cambio de constitución? ¿Ustedes están de acuerdo con un cambio de constitución? Bien. Sí, primeramente quisiera aclarar una cosita. Yo soy regidora, pero en este momento estoy de licencia. Lo aclaro para que no vayan a pensar que estoy haciendo mi función. Definitivamente los colegios están propensos a la delincuencia también, y no solamente en los colegios, ¿no? Sino en todo Comas y en todo el Perú. Esto de la delincuencia ya rebasó, digamos, ya es muy difícil. A veces los policías ya no se dan abasto porque definitivamente también falta logística, más patrullaje. Tenemos las comisarías, uno llama cuando se necesita la atención y definitivamente no hay una buena atención por falta de personal. Lo que propone Unión por el Perú, definitivamente lo primero que se haría para frenar la delincuencia es pedir el apoyo de los militares. Es una manera de que haya patrullaje de militares y con eso poder combatir un poco la delincuencia. También trabajar directamente con las organizaciones digamos, del Perú, ¿ya? De vecinos, también darles apoyos a ellos para que puedan hacer un buen patrullaje cuando se necesite. Cuidar de esa manera a nuestros jóvenes y a toda la población, porque definitivamente, pues, no, la delincuencia ya está en todos lados y no podemos, no se puede definitivamente solamente con la policía ni con el serenazgo. Necesitamos más refuerzos. En tiempo de pandemia vimos, cuando salieron todos los militares, vimos que bajó bastante a todas aquellas personas que no obedecían las reglas que había dado el gobierno. Y con los militares... En ese caso, Adela, en ese caso, ¿tú estarías de acuerdo de la perspectiva del Congreso, porque tienes que hacer algo de ser elegida en el Congreso, con volver al servicio militar obligatorio, a las famosas levas de antes, porque ahora hablamos de miembros de las Fuerzas Armadas, no hay suficientes miembros para que estén en todas las calles? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cambio de constitución? Sí, No? yo estoy de acuerdo de que de nuevo haya los militares, los jóvenes entren al servicio militar, pero ya, o sea, ver la manera de que ellos tengan oportunidades de estudio, ¿no? Oportunidades de estudios, sea más flexible el horario que tengan que estar, pues, en el ejército. Entonces, para que ellos tampoco no sea como antes, ¿no? Que estaban 2 años, incluso muchos jóvenes eran golpeados. Eso no queremos. Queremos que los jóvenes salgan adelante, que los jóvenes apoyen a su comunidad mediante, pues, ¿no? Que sean militares, y de esa manera están estudiando una carrera técnica, universidad, según sea lo que ellos desean, y a la vez sirviendo a su país, sirviendo a su comunidad. Definitivamente que, por supuesto, estoy de acuerdo. Bien, gracias. Romelia, tú eres profesora universitaria, conoces perfectamente las normas legales, te has formado en ellas, tienes experiencia en docencia superior. Desde esa perspectiva, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la República? Recuerden, el congresista no ejecuta normas, el congresista elabora normas para que el Ejecutivo las realice. Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer para que... Me parece estupenda tu idea de descentralizar las universidades públicas, San Marcos, Villarreal, la UNE, La Molina,
y también en provincias, para que las personas que viven en lugares alejados tengan acceso a esa educación gratuita, por lo menos acceso a la universidad pública. Ya. En principio, tenemos la Ley General de Educación, la Ley Universitaria. No, entonces, la anterior era la propuesta de la Ley General de Educación para los liceos técnicos. En este caso, para las superiores, dos modificatorias quiero. Una es que permita la descentralización de las universidades públicas. En principio, la regulación la tiene que hacer el Ministerio de Educación, ya posteriormente, pero yo solamente estoy pidiendo para estas 4 puntuales. Lima ¿ya? solamente. No, o sea, estas 4 universidades grandes que se vayan descentralizadas hacia las regiones, porque son las 4 más grandes que tenemos, la UNI, Villarreal, San Marcos y La Molina, pero tendría que irse solamente de acuerdo a las potencialidades de las regiones. Ejemplo, Universidad Nacional Agraria La Molina a las regiones como Loreto, Ucayali y San Martín, puntual. ¿Por qué no las demás? Por la demanda, por la capacidad, por la infraestructura y por el tamaño de población que tenemos, ¿ya? Entonces, y las facultades que más se demanden en esas regiones. Ejemplo puntual de Loreto, ingeniería agrícola o agrónoma, como se llama, y forestal. Forestal es importante, ambas, ¿no? Entonces, y en el caso de las otras regiones, por ejemplo, en el norte del Perú, tendríamos la San Marcos, que podría descentralizarse, no todas las facultades, ojo, no todas las facultades, de acuerdo a esas potencialidades de las regiones. Entonces, eso en principio. Pero hay otra ley, pero hay otra modificación que quiero hacerle a la ley universitaria y es la siguiente. Hay muchos programas de estudios superiores de gente que trabaja, como la EPEL, PROMEL, ustedes conocen que son maestros, ¿no? Entonces, este grupo, gran sector, se ha visto un poco en desventaja, bueno, en desventaja para ellos mismos porque son gente que tiene experiencia, mínimo 25 años, y que está trabajando, y a partir de la ley universitaria, la última modificación, antes ellos podían estudiar 3 años y 4 meses, 3 semestres en un año. Ahora tienen que estudiar 5 años, pero son gente que está trabajando y lo que está en carrera. Entonces a ellos se les podría dar este beneficio de continuar sus 3 semestres académicos en un año. Entonces eso sería la modificatoria que quisiera hacerlo porque son gente que tiene experiencia, ya no necesita más prácticas profesionales como un joven de regular que recién han salido del colegio y demás. Es diferente la compatibilidad como estudia, ¿no? Entonces, esas son las 2 modificaciones. Romelia, te entiendo porque tú estás representando a Lima, pero cuando tú llegues al Congreso de llegar, vas a ser congresista de la República, no de Lima. Por lo tanto, la Universidad Nacional del Callao puede decir, yo también quiero llegar a Matarani, a Claro, Chimbote, claro. Las entonces, las cosas hay que verlo de manera macro. No, claro, pero te estoy poniendo como un ejemplo estas 4 universidades, eso porque son las más grandes, ¿no? Pero podría ser también la Callao o podría ser una universidad, la Universidad Nacional de Trujillo, que quiere tener una facultad en la región San Martín, entre otras, ¿no? Es de acuerdo, como te digo, las potencialidades de la región. Ojo, que luego se va a incurrir en presupuesto. Entonces, a eso me refiero. ¿Por qué? Hay un estudio que te indica, perdón un ratito, Alberto, hay un estudio que te indica que la mayoría de los jóvenes que terminan de secundaria quieren postular dentro de estas 2 universidades, sobre todo que es San Marcos la mayoría, todo joven que termina de una universidad pública que quiere postular una universidad pública escoge San Marcos. Entonces es por eso, por esa demanda de que migración de provincias a Lima, entonces reducir ese costo porque hoy en día no hay plata para venir y estudiar y prepararse y demás, ¿no? Entonces es un tema de ayudar a los jóvenes. Gracias. Adela, uno de los problemas que ha ocasionado uno de los problemas que ha ocasionado la pandemia, Adela, es que lo tenemos a los niños encerrados. En nuestra época los profesores nos dejaban tarea. Y como no cumpliéramos la tarea, el castigo físico era pues ¿no? Bastante ejemplar, y la mamá todavía te advertía, te decía, pobre que la profesora me haya dicho que el castigo, aquí te dobleteo. Así era. Y hemos visto que la juventud de ahora, los jóvenes, los niños de ahora, son muy dispersos.
su mejor capital ahorita es el tiempo. Hay cursos virtuales gratis, hay un montón de cursos gratuitos. No están estudiando porque el sistema educativo está mal. Termina la secundaria, todo, y resulta que hay unos que sí se preparan, pero tú que estás en la municipalidad, bueno, tú estás con licencia en la municipalidad, pero eres regidora, tú lo estás viviendo en carne propia. Hay una ley que dice que todo funcionario público debe entrar por servir. Y no se está cumpliendo. Entran de favor político y eso degenera, deteriora y hace pésimo el servicio. Y ese es un tributo muy grande que pagamos los ciudadanos. Hoy ha muerto el señor, hoy ha fallecido el señor Luis Bedoya Reyes, cuando él era alcalde, uno de los mejores alcaldes de Lima. No, el alcalde no tenía, los regidores no tenían remuneración, por si acaso. Y las cosas se hacían bien. ¿Qué propones tú, Adela? ¿Cómo debía entrar el funcionario? ¿Cómo deberíamos, el nuevo integrante que quiere ingresar, qué requisitos debería tener? ¿Qué requisitos debería tener este funcionario? Yo quiero ingresar a una municipalidad, a cualquier ministerio. ¿Qué requisitos le deberíamos pedir? Primeramente, tendría que entrar por concurso público, tendría que tener, pues, ¿no?, estudios, tendría que tener, pues, ¿no?, más que todo, ¿usted se refiere a los regidores o a los funcionarios? Porque funcionarios, los funcionarios, claro, los que definitivamente los funcionarios tienen que tener, pues, ¿no?, un buen currículum, pero no me refiero a que tengan, como ahora te piden, pues, 2, 3 años de experiencia, pero si son funcionarios o, digamos, son personas que acaban de salir de la universidad, con lo que tengan unas buenas notas, yo creo que tengan unas buenas notas, que hayan conseguido unas buenas notas en la universidad, yo creo que es más que suficiente para darle la oportunidad de servir en una municipalidad. Y creo que ahí también los congresistas tenemos que fiscalizar de esa manera las municipalidades también. Definitivamente yo le digo así, con la moral muy alta, yo no he metido ni una persona que yo conozca, a nadie en la municipalidad, porque yo no me meto en eso. Siempre he dejado de que haya un concurso público, pero definitivamente siempre por ahí, lamentablemente, entran personas sin experiencia, son personas recomendadas, y eso es algo que también se tiene que fiscalizar y definitivamente acabar con eso. Porque en lo personal he tenido problemas con algunos funcionarios porque no saben cumplir una labor y mucho menos atender a un cliente en ventanilla, perdón, a un ciudadano en ventanilla. Gracias. Romelia, bueno, coincidimos en que somos docentes universitarios, docentes en posgrado. Uno de los problemas que tiene la educación superior, que desde mi punto de vista, Romelia, y que necesitaría tu comentario y qué harías, es el siguiente. La educación, en todos sus niveles, está exonerada de muchos impuestos. ¿Sí? O sea, el Estado renuncia a capturar. Sin embargo, hay universidades que tienen carreras que no se necesitan o están sobreestoqueadas. ¿Sí? Tú mueves un árbol y aparece un montón de contadores. Yo soy contador. ¿Sí? Tenemos, y todas las universidades ofrecen contabilidad, economía, teología, ciencias, letras, y nosotros siempre propusimos de que el Estado debería solamente beneficiar las carreras y en los cupos que se necesita, proyectando así a 20, 30 años. ¿Cómo corregir ese defecto? Porque la universidad dice, tenemos autonomía universitaria y te sacan las carreras hasta de taquimecanografía, como sucedió con un congresista, un rector de Arequipa. ¿Qué cosa propones tú? Tu micrófono, por favor, tu micrófono. Okay. Ahí está. Mira, es importante el planeamiento para ver qué demandan las regiones. Pero para comenzar, los estudios nos dicen que hoy en día se demandan carreras técnicas más que universitarias. Eso es lo que demanda el mercado en este momento. Y justamente nuestra propuesta era, alineada a ello, es potenciar a los CEPROS, a los institutos tecnológicos y a su vez que los jóvenes de secundaria tengan una carrera técnica. Entonces,
Creo que es importante, nosotros de Victoria Nacional, ya te voy a decir gobierno, tenemos la propuesta del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Desarrollo, porque en el Ministerio de Planeamiento nosotros necesitamos justamente acotar qué es lo que necesitan las regiones, entre ellos todo el sector educativo, porque no nos podemos quedar con lo que tenemos. Solamente según Minedu, el 9% de los centros educativos tiene que infraestructura de calidad. En ese sentido, ¿qué es lo que se necesita potenciar? Hay que conocer qué demanda el mercado, cuántos contadores, como usted dice, cuántos médicos. Ahora estoy segura que se demandan más médicos con toda esta coyuntura que se ha visto, pero hay carreras que se han quedado de las ciencias económicas y administrativas como que un poco rezagadas porque no son, en esta pandemia se ha evidenciado que se pueden, son un poco, no de secundaria, simplemente que no hay una acogida como para que puedan tener una oferta laboral evidente, ¿no? Como la contabilidad siento que no puede pasar de moda porque es necesario llevar ese control, pero las ciencias económicas, las ciencias administrativas, las ciencias sociales, entonces, ¿dónde vas a ir a trabajar? Por eso es importante un plan o sea, un planeamiento de qué se necesita ofertarle desde las universidades públicas al mercado peruano, sobre todo a los jóvenes que quieren estudiar, ¿no? En ese sentido, creo que potenciar las universidades especialistas, como por ejemplo las ingenierías, que sí, muy importante ahora que en la revolución tecnológica en la que estamos, quizás ampliar más esa oferta de vacantes y demás, becas también. Y el tema del medio ambiente. No hay que olvidarnos que el medio ambiente es una tendencia mundial en este momento y que va a demandar nuestra atención, ya demanda nuestra atención y por ahí. Pero aquí en el medio quedan pues esas ciencias sociales y donde te preguntas, claro, son importantes, pero ¿dónde vas a trabajar? ¿A dónde vas a ir? Entonces, para eso hay que hacer un estudio muy, muy medular, muy a detalle, qué demandan las regiones. Pero yo te digo desde ya, creo que es importante esa ciencia, tecnología, ese medio ambiente, sin que quede pues menospreciado estas carreras como las que te acabo de mencionar. Pero aún aparte de esto, creo que es más importante las carreras técnicas, hay que darle un acelero tremendo e importante porque eso pide en este momento no solamente el mercado peruano, sino el mercado mundial. La India, Romelia, tiene más ingenieros que cualquier país del mundo y de altísima calidad, por supuesto. ¿Sí? A eso tenemos que apuntar. César. Bien, vamos a ingresar a una sección que le llamamos preguntas ping-pong. Nosotros decimos una frase y ustedes responden rápidamente, 1 o 2 palabras. ¿Qué van a hacer sobre eso? Un ejemplo, si yo le digo AFP, ustedes pueden responder, no va, fortalecerlas, etcétera. Ya entonces empezamos con, en este caso, Adela. Corrupción. Eliminación. Delincuencia. Acabar con la delincuencia con todo. Pobreza. Acabar con la pobreza, que es nuestro enemigo también. Desnutrición infantil. Apoyar a los niños y sacarlos adelante. Romelia, las mismas para ti. Corrupción. Lo peor que nos puede pasar. Delincuencia. Inseguridad total. Pobreza. Desigualdad. Hambre. Un caos total. Desnutrición infantil. Anemia. Sí. A ver, me toca a mí. Ustedes yo le doy la palabra y ustedes me dicen si están en contra, a favor o qué harían con ese problema, ¿ya? Aborto, Adela. En contra. Eutanasia. A favor. Informalidad. En contra. Pandemia. ¿Pandemia? Sí, lo que estamos pasando ahorita. Salir de todo esto. Deforestación. Deforestación, tala ilegal de la selva. Definitivamente en contra de todo eso. Contigo, Romelia, las mismas preguntas. Aborto. Ya existe. Eutanasia. A favor. Informalidad. Una lucha. Pandemia. Una lucha. Deforestación.
bastante trabajo. Adela, feminicidios, Eliminar, a meter preso a todos los que cometan eso. minería informal, Acabar con todo eso también. ambulantes, Darle la oportunidad de que puedan mejorar, ser formales. transporte público, Caos. desempleo, Apoyar desde el gobierno a crear nuevos puestos de trabajo. Romelia, feminicidios, Wow, es aberrante todo eso. minería informal, Mucho trabajo que hacer. ambulantes, Hay que formalizar, hay que ayudar a formalizarlos. transporte público, Desorden, desempleo, impuestos. Adela, unión civil entre personas del mismo sexo. Unión civil en contra. Migración ilegal. Acabar con eso de una vez ya. Igualdad de oportunidades. Sí, estoy de acuerdo que todos tienen que tener las mismas oportunidades. Los intereses bancarios. Muy elevados, abusivos. Y pena de muerte. Corrupción total, acabar con pena de muerte para los más corruptos. De la misma manera, Romelia, unión civil entre personas del mismo sexo. Sí, a favor. Migración ilegal. No, para nada. Necesitamos un plan de migraciones urgente. Igualdad de oportunidades. Lo ideal. Intereses bancarios. Hay que controlarlo, hay que regularlo. Pena de muerte. En contra. César. Pues bien, les recordamos que estamos siempre por Universal TV Digital y se están presentando nuestras candidatas Adela Dioses por Unión por el Perú con el número 16 y Romelia Paredes con el número 22 por Victoria Nacional. Ahora, en esta sección, le vamos a dar a ustedes algunos minutos, unos 2, 3 minutos para que digan sus principales propuestas en libertad y de esa manera la teleaudiencia pueda escuchar de ustedes lo que ustedes consideren importante. Empecemos con Adela. Amigos, soy Adela Dioses, candidata con el número 16 por el Partido Unión por el Perú. Lo principal que estoy viendo es el tema de las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres que son golpeadas o abandonadas con hijos. Basta ya de la desigualdad, basta ya de tanta corrupción que hace de que los programas sociales, que nuestra gente vulnerable siga sufriendo, siga siendo invisible para el gobierno. Mi principal propuesta de llegar al Congreso es de que las mujeres apoyarlas desde cada municipalidad con puestos de trabajo para que no dejen abandonados, no dejen solos a sus hijos y exponerlos a diferentes problemas que puede haber, incluso hasta violaciones. A las personas con discapacidad, que se cumpla nuestra ley, la ley 29973, que nos habla de empleo, el 5% en el sector público y el 3% en el sector privado. Nosotros queremos trabajar. A las personas adultas mayores también tenemos que velar por sus derechos y que no sean discriminados y en muchos casos maltratados a veces por la misma familia. Tenemos que velar por todos ellos, porque esa es la función principal de una sociedad justa, un país inclusivo. Eso es lo que queremos a miras al Bicentenario. Muchísimas gracias. Gracias, Adela. Romelia. Bien, yo sinceramente estoy muy, muy contenta porque estoy participando en estas elecciones, pero sobre todo quiero pedirle a cada uno que me esté escuchando, ciudadano que me esté escuchando, jóvenes que me están escuchando, involúcrense en política.
métanse en política y vayan a un partido el que más les guste, el que más les identifique políticamente, culturalmente, socialmente, porque es la única forma de renovar esta clase política de la que nosotros estamos frustrados, desengañados y que no confiamos. Ese es el primer paso. El segundo paso es un voto responsable, un voto informado, un voto en este vasto alternativas y posibilidades, y tomen una decisión consciente y vayan a votar por el amor a la patria, ese sentido de civismo que tienen que tener. Aquí tienen a Romelia Paredes, una docente universitaria que trabaja para mejorar la calidad de educación en el Perú y que conoce el sector de la educación. Entonces, pido ese voto de confianza marcando este domingo 11 de abril las campanas de Victoria Nacional, liderado por George Forsyth, y escribiendo el número 22 en un solo cuadrado de la campanita de Victoria Nacional, de su amiga Romelia Paredes. Muchísimas gracias, señor Alberto, señor César, un gusto, Adela, y a Universal TV Digital por esta apertura a los nuevos jóvenes y a los nuevos cuadros que quieren explicar sus propuestas con miras este 11 de abril. Gracias. César, nos está quedando un poco de tiempo todavía, tenemos Sí. unos 7 minutos. Permíteme hacer una pregunta Ya, estupendo. muy trascendental para ustedes dos. Ahora vamos a cambiar la posición. orden. Primero va a Romelia, nos va a responder. Para las dos. El principal problema que tiene el Perú no es la pobreza, es la corrupción. Es un Es la problema desigualdad transversal, es un problema transversal que se ha metido, y aún más, nosotros somos permisivos, ¿sí? Hay gente que está postulando, que tiene antecedentes, que tiene todo, o sea, es inaudito, no hemos aprendido. Siempre uno dice, no, uno aprende de sus errores. El primer problema de corrupción que hubo cuando se vio en una mesa a un asesor del presidente, por encargo del presidente de turno, fajos de billetes. Se hizo el escándalo, juicio, pero seguimos peor. Las medidas que se han dado parece que no son suficientes desde el Congreso, que proponen específicamente para la corrupción. No solamente para el funcionario, ojo, mucho cuidado, policías, militares, y también para el empresario que se mete en la corrupción. ¿Qué se propone? Porque aquí tenemos que ser chino corta pata, chino mete pata, chino corta pata. ¿Sí? Adelante, Romelia. Bien, muchas gracias por la pregunta. En principio, la corrupción es un mal endémico y sistémico que ha capturado todo el Estado. Nosotros proponemos la simplificación de procesos administrativos de compras públicas y que estos sean totalmente transparentes. Es decir, tú le das un clic a un portal, el periodismo, los medios y los ciudadanos deben saber quiénes están licitando, quiénes están vendiéndole al Estado, para tener ese proceso justamente que necesitamos, que algo que no se ha visto, la transparencia en todo tipo de compra pública, de un lapicero, de un equipo, prueba molecular, tomógrafo, lo que fuera, en principio. Asimismo, nosotros llamamos a nuestra propuesta una constitución anticorrupción, un capítulo puntual de la Constitución que diga sobre la corrupción. Y esto es que los jóvenes, el ciudadano, todos los peruanos, seamos partícipes en todo proceso desde inicio hasta el final, hasta sentencia, de aquellos funcionarios en las que incurren en delitos de corrupción. Hay que ser todos defensores pueblos. ¿Cómo sancionar, Romelia? ¿Cómo sancionar? Porque ya parece que la letra ya está, lo que está actual no es suficiente. ¿Cómo sancionar? Bien, las sanciones máximas ya están dadas para todo tipo de delitos de corrupción y ya están dando su organización criminal, cohecho, ya están dadas. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Hay que trabajar en esos juicios políticos que se tienen que hacer de manera rápida, inmediata, aquellos políticos en los que uno tiene probablemente sus dudas. ¿Dónde? En el Congreso de la República, los antejuicios políticos, o aquellas investigaciones en las comisiones de ética que se quedan dormidos entre laureles. Por ejemplo, el señor Humberto Acuña, ¿no es cierto? ¿Por qué si hay una sentencia en primera instancia? ¿Por qué no le levanta? O sea, ¿por qué no hay ese levantamiento del inmueble? ¿Cuál es el miedo? Por ahí hay que comenzar. Gracias, Romelia. Entonces, por ahí es, muchísimas gracias.
Gracias, Romelia. Adelante, Adela. Tú que podías, por ejemplo, Definitivamente. A ver, el dígame. modelo tailandés fue el más radical y el mejor que hubo. Hoy es una potencia, hoy es una superpotencia. ¿Qué hizo? Pena de muerte, muerte civil, expropiación, etcétera. ¿Qué propones tú? Definitivamente penas drásticas contra todo funcionario que robe al pueblo peruano, definitivamente cárcel inmediata y evitar que vuelva, como vemos ahora que este presidente que tuvimos vacado y vacunado sigue postulando como si nada. Esperemos que vaya preso de una vez, pero definitivamente las leyes tienen que ser radicales acá en el Perú. Si no se cambian las leyes, una nueva constitución, definitivamente, forma radical, cometes un delito, le robas al Estado, le robas y no vean como que le roban no al Estado, vean lo que le roba a un niño, hay que ver ahí, de esa manera, tú robaste a ese niño, preso definitivamente, cadena perpetua, porque ya no se puede permitir que se burlen de nosotros, que se burlen, imagínense, nosotros deberíamos ser una gran potencia, tenemos de todo para ser una gran potencia, pero sin embargo vivimos de esta manera. ¿Por qué? Porque ese grupito de políticos, esos presidentes ya desde el tiempo de Fujimori hasta antes, porque la historia nos habla desde antes que robaban ya al Perú. Imagínense, presidente tras presidente van robando. ¿Y dónde están esos presidentes? ¿Dónde está Toledo? ¿Dónde está Ollanta Humala? Postulando también. Tiene ya denuncias, pero sigue él ahí. ¿Dónde están Vizcarra? Bueno, ya esperemos que estos días ya lo metan preso, pero definitivamente tenemos que ser así, tajantes, radicales, porque si no somos así como debería de ser, nunca vamos a progresar. Otros países lo han hecho. Tenemos que salirnos del Pacto de San José, definitivamente, porque eso nos limita a muchas cosas que tenemos que cambiar. José Vega, él es una persona que quiere cambiar definitivamente el Perú y nosotros los patriotas también queremos un nuevo cambio, un cambio con oportunidades, un cambio donde persona que roba a ese niño, porque hay que verlo de esa manera, roba a un niño definitivamente preso de por vida. Ya no se puede dar definitivamente tolerancia cero con todos estos corruptos que vemos hoy en día. Muchas gracias. Bien, amigos de Universal TV Digital, muchas gracias. Hemos estado con las candidatas Adela Dioses de Unión por el Perú y de Romelia Paredes de Victoria Nacional. Parece que se le ha congelado. Y las gracias. Universal TV Digital, Universal TV Digital les agradece su tiempo, Romelia, Adela, le deseamos lo mejor. Esperemos que el ciudadano, como dijo Romelia, tenga un voto consciente, un voto responsable y el mismo mensaje que siempre repetimos. Una vez que ustedes, si Dios permite que lleguen al Congreso, ustedes dejan la camiseta del partido y se tienen que poner la camiseta del Perú. Del Perú. No importa quién gane, hay que apoyarlo si hace cosas buenas y hay que controlar, fiscalizar y exigir cambios cuando las cosas están mal, con la debida separación de funciones. Muchas gracias. César, tu palabra final. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a Romelia, agradecemos a Adela, que nos acompañaron esta noche. Le deseamos muchos éxitos este próximo domingo 11 de abril y que de llegar al Congreso en realidad sirvan con esas buenas intenciones que han demostrado esta noche. Amigos, con ustedes en el Perú, en América Latina, en Europa y Asia, muchas gracias. Dios los bendiga y nos veremos, Dios mediante, mañana a la misma hora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.